¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Belmont. Bueno, hoy, último día de mayo, a puertas de una elección muy cerrada, dicen, muy controvertida, quiero contarles dos cosas fundamentales. La primera sobre mi salud, que ha sido tema de mi último editorial. Gracias a Dios los exámenes han salido estupendos. Estoy bien, ya termino mi día de descanso, de meditación y de revisión técnica de la carrocería. Y parece que la cosa va bien, voy muy bien. Y va a haber Ricardo Belmont, pienso, para rato. Esto para mis amigos que me han llamado preocupados. Y ayer ya empecé mi natación, ya empecé a hacer mi deporte, después de prácticamente 15 días de para, donde fuera del país uno tiene tiempo para meditar, reflexionar, hacerse una auditoría interna, y al término de esa auditoría, ya esta mañana, ya estaré preparando maletas para regresar a mi país, al Perú. Esto lo digo porque hay mucha gente en el extranjero que me pregunta a veces ¿de dónde es usted? Les cuento y no pueden creerlo, porque me han visto mucho en redes, me han visto en México, me han visto en otros lugares. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente, que cuando uno está fuera del país, uno hace una evaluación de lo que somos como país, como patria. Y ahora que he venido a Miami, que ustedes saben que aquí me operé 2 veces aquí en Miami, vine para evaluarme, ¿no? Y cuando terminé ya todos mis exámenes, ya regreso a Lima, extrañando Lima. Ya empecé mi natación, ya empecé a hacer mi deporte de nuevo, con el ánimo de volver como espartano, donde hay una frase que dice: el cuerpo no vale nada, lo que vale es el espíritu. Y entre los espartanos tenemos esa filosofía, ¿no? Se nos envejece el cuerpo, nos salen arrugas, nos salen canas, pero al espartano no se le arruga el alma, no se le arruga el espíritu, porque practicamos el estoicismo, que tiene que ver con el mundo interior de las personas. Porque afuera de uno están los factores que uno no domina, que uno no tiene tampoco por qué dominarlos, porque son producto de la mente de otras personas, de la interpretación de otras personas y de la mirada del mundo que tienen otras personas. Yo tengo una mirada optimista del mundo, y cuando me he sentido mal durante toda la campaña, que he estado sintiéndome muy mal, no lo dije en ningún momento, pero la gente que es observadora comenzaron a ver que yo perdía peso, que yo estaba más delgado, y me lo decían en el club cuando nadaba, me lo decían mis amigos, y tuve que hacer esta aclaración que la guardé por meses. Pero ahora que me siento muy bien, que voy a la pelea nuevamente, a dirigir obras para que tengamos la mejor representación nacional en el Congreso, hoy día llamado Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, desde ahí daremos nuestra pelea a favor del Perú, a favor de lo que creemos, no desde ahora, desde siempre. Nosotros no nos acomodamos,
Nosotros no buscamos el acomodo por dinero ni por poder para sentirnos importantes o que somos más, porque el poder nos hace más. A nosotros, los espartanos, el poder nos compromete con el pueblo. Cuando digo pueblo, todos somos pueblo. Hay gente que dice, no, yo no soy del pueblo. Bueno, ¿de dónde eres tú? Tienes un poco de plata, ¿de dónde eres? Ya dejaste de ser del pueblo. Si ya dejé de ser del pueblo, pues tengo plata. Ah, ok. Muy bien, te felicito. Pero la gente siempre te va a ver del pueblo, aunque tengas plata. Porque las élites que han gobernado el país han dividido al Perú. Y a ti te van a usar solamente en época electoral. Y siempre vas a ser usado en época electoral. Por eso, ¿qué nos sostiene a nosotros en obras? ¿Qué es lo que nos da la fortaleza espiritual en obras? Que somos los mismos de 1989, cuando se fundó Obras. El 8 de julio de 1989 en la Plaza Manco Cápac, donde mi discurso inicial, que dije acá nace un movimiento de independientes para cambiar el país. Y ganamos en el 90 la alcaldía de Lima y ganamos en el 93 y ahí dejamos nuestras obras. Seguimos trabajando. Después de ser alcalde, yo dejé ya la política y me dediqué a mi canal, que fue perseguido por la SUNAT, por los políticos, por el gobierno, por la Fiscalía, por el Poder Judicial y por el periodismo vendido. Todos se unieron para buscar la sinrazón y atacarnos sin ningún argumento, simplemente un invento de la mafia. Yo me enfrenté en solitario a la mafia en el año 1995 en todas las plazas del Perú, diciendo que no se podía vender el Perú, ni sus recursos naturales, ni sus riquezas, ni sus grandes empresas, porque el Perú tenía que conservar sus industrias estratégicas, tenía que conservar sus recursos naturales y tenía que recuperar la autoestima, donde ya la mentira se estaba instalando. Habló de 1995. Ya se estaba instalando la mentira, ya se estaba instalando la traición, y han pasado todos estos años y hemos destruido gran parte de la moral nacional. Hoy día te siguen engañando con las mismas excusas y los mismos pretextos de siempre. Hago esta introducción porque al sentir la necesidad de volver después de 15 días de chequeos, descanso, meditación y visitar a algunos amigos que me extrañaban porque hacía 5 años que no venía aquí a la Florida, donde viviría si pudiera solamente para nadar todo el año, pero después me aburriría como una lechuga, porque aquí no hay nada que hacer. Aquí solamente vienes a descansar, recuperarte, o en mi caso, a ver a un médico o a tus médicos. Y tengo el mar, que también lo tengo frente a mi casa en Lima. Y nosotros los estoicos espartanos que tenemos sueños, utopías, y que ahora tenemos un partido en las condiciones que el poder económico ha llevado al Perú a estas elecciones,
terribles, no solamente las elecciones me dejan un sinsabor, sino lo que es la sociedad peruana me deja un sinsabor. La sociedad peruana ha perdido, y esto no es culpa del pueblo, esto es culpa de la educación, que nos robó la educación cívica, de los medios de comunicación que se vendieron al poder económico permanentemente y que no les interesa, y créanme, quién gobierna. A ellos lo que les interesa es que gobierne a quien ellos pueden manejar y después le echan la culpa al pueblo. El pueblo nunca tuvo la culpa acá. El pueblo ha sido responsable de no darse cuenta del poder que el pueblo tiene cuando piensa por sí mismo, cuando piensa en su trabajo, en su familia, en sus amigos, en su entorno. Finalmente, en el hábitat donde tú desarrollas una actividad o un trabajo. Pero el pueblo no lo sabía y nunca lo va a saber, pareciera, porque el pueblo sigue creyendo que cuando te dicen que viene el comunismo y no has leído ni siquiera el manifiesto comunista, no has leído a Marx, no has leído a Engels, no has leído a nadie y te dicen viene el comunismo porque el comunismo es Cuba, el comunismo es Venezuela, el comunismo es todo lo que quiera un cambio. No nos olvidemos que estamos hablando del año 1847, cuando se escribe, por ahí en esos años se escribe el manifiesto comunista de Marx, donde decía que el proletariado tenía que ser dueño y el Estado tenía que ser dueño de todos los medios de producción. Y eso no va a ocurrir en el Perú porque nosotros en el Congreso no lo vamos a permitir. Ahora, la gente se hace esta pregunta, siempre binaria, caro sello, buenos y malos. ¿Seguimos como estamos? Los cobardes dicen sí, sigamos como estamos. Yo no quiero ningún cambio. Ese es como el perro de la casa, que cuando lo sacas de su hábitat, el perro se enferma. Hemos sido perros y nos han puesto collar y nos han educado a la comodidad, aunque nuestro amo haya sido malo con nosotros. Aunque el amo nos haya pegado, como hemos sido perros, nos han quitado lo que tiene el animal en sí mismo, que es la raza. La raza. A un perro, sea pastor alemán, sea pitbull, sea cualquier perro, boxer, setter, cualquier perro, de cualquier raza. Si tú le pegas palazos, el perro se va a seguir quedando en tu casa, pero el perro se orina cada vez que te acercas o alguien extraño se acerca a él. Entonces yo hago esta comparación, esta metáfora, que no tenemos que cambiar de collar, tenemos que cambiar de perro. Es decir, hemos querido liquidar el alma de este país. Y el que no repita lo que los medios comprados, mafiosos, nos han vendido durante años, esa persona está mal en la sociedad, no encaja en la sociedad limeña. La sociedad limeña, no digo todo el Perú, la limeña, es ajena al Perú, totalmente ajena al Perú. No vive en el Perú. Nosotros sí vivimos el Perú. Y esos provincianos que vinieron a Lima tienen que volver a vivir el Perú.
que se quiten ese complejo de querer ser otro, cuando nunca vas a ser otro. Siempre vas a ser el mismo, con tu nombre, tu apellido, tu ancestro, tus progenitores. No porque tiene más dinero, no porque te han contado de que el progreso llegó al Perú por el neoliberalismo, porque el progreso llegó hasta África, a los países más pobres. En África, en los países más pobres, hay tantos celulares por persona como en el Perú. O sea que en África, en Sierra Leona, en Níger, hay tantos celulares como en el Perú. O sea que la pobreza no está en las cosas o en la carencia de ellas. La pobreza está en el amor a las cosas externas que tú asumes como tuyas, cuando nada es tuyo. Lo único tuyo es lo que tienes adentro, en el corazón, lo que tienes en el alma, lo que tienes en tu espíritu, que se llama libre albedrío, la capacidad de decidir por ti mismo sin que fuerzas extrañas interesadas en que tú sigas siendo perro te quieren mantener echado en un rincón para que esperes la hora de comida y puedas mover la cola cuando llega tu amo. Señoras y señores, yo no soy comunista, soy un hombre que ama la libertad. Pero solamente la libertad se logra cuando un pueblo tiene cultura, educación, para poder pensar por sí mismo de que la solidaridad, la amistad, el cariño, el respeto, el amor a lo nuestro es fundamental para la armonía en un país como el nuestro, que hoy está dividido, partido en pedazos, porque al poder político se le ocurrió trabajar para que hubieran 36 partidos en estas elecciones. Y de los 36 partidos, siempre los perdedores de todo seguirán siendo los resentidos de siempre, que en la política, que la han hecho como un modus vivendi, como un medio de operar, ellos consideran que al haberse quedado afuera de esta contienda, la contienda se tiene que volver a hacer de nuevo. Lo que no se dan cuenta es que esto está ocurriendo desde hace 30 años, desde que se creó la OMPE, y con la OMPE siempre se manejaron los resultados que ellos querían. Si no ganaban la elección, porque era imposible ganarla, hacia la presidencia, gobernaban como lo han hecho desde el Congreso. Entonces, ¿cuándo ha gobernado el pueblo? Nunca ha gobernado el pueblo. El pueblo ha sido estupidizado, ha sido resquebrajado en su moral, señores. No es porque yo sea blanquito y tú oscuro, o de color de piel mestiza, o de raza distinta a la mía. En el fondo, si hubiéramos tenido la misma educación, yo estoy seguro que seríamos iguales. Unos más inteligentes que otros, unos más empeñosos que otros, pero habría algún vaso comunicante que nos uniría, que es la educación que hemos tenido. Pero cuando un pueblo no tiene educación, le roban la educación cívica, le roban la educación física en el colegio, y te dicen que esa es la forma de vivir, uno dice, esto no es vida, pues. Esto simplemente es pasarla bien, anhelando y envidiando a otros países que, siendo menos que nosotros, tienen cultura, tienen educación, tienen orden, tienen disciplina, tienen justicia. Señoras y señores, yo vengo a Estados Unidos mucho, hace
toda mi vida. En los 9 años comencé a viajar. He conocido muchos países del mundo y nosotros tenemos uno de los más grandes países, pero con la peor calidad de educación, de salud, para entender qué país tenemos. No nos han querido enseñar. Hemos aprendido en nuestros hogares con nuestros padres, pero cuando llegamos al colegio y salimos a la vida nos damos cuenta que el peruano en su país es enemigo de otro peruano. El peruano quisiera que nos invadan más venezolanos, más argentinos, más chilenos, más norteamericanos, porque nos han robado la autoestima. Tú cuando vienes a Estados Unidos, mi caso, yo vengo a Estados Unidos, he venido mucho y ahora vengo menos porque hace 5 años no salía de mi país. En los 5 años que he estado en mi país me dediqué a recorrerlo, a entenderlo, a conversar con la gente en los mercados, en las calles, en los taxis, en los campos deportivos, en la playa, a entender a la gente. Y me di cuenta que el peruano en el Perú es distinto a cuando sale al extranjero. Aquí el peruano no se pasa la luz roja. Aquí el peruano no tira un papel a la calle. Aquí el peruano no se mete con otra persona. Aquí el peruano se le inyecta automáticamente la cultura donde ha pisado, tal vez por primera vez, un país distinto al suyo. Pero este país, que tiene todo aparentemente, es más vacío que nosotros. Nosotros tenemos un país que tiene todo por hacerse. Acá está todo hecho. Mal y bien. Ellos conquistan el mundo, ellos pelean contra Libia, contra Camboya, contra Afganistán, contra Rusia, contra país que le tira la puntería, país que lo conquistan, país que lo combaten, país que lo anhelan, lo desean, para sus propios beneficios. Y eso no está mal, porque si yo fuera norteamericano, y he hablado con muchos amigos norteamericanos que acá cuando vengo se alegran de verme después de tanto tiempo, yo les digo, yo los felicito a ustedes, porque ustedes aman a su país, contra nosotros, pero ustedes aman a su país, y yo si fuera norteamericano, yo sería como ustedes, porque ustedes se metieron a todas las guerras, porque la fabricación de armas es parte de la cultura norteamericana y de ser los líderes en armamentismo en el mundo. El primer negocio de este país son las armas. Estados Unidos está obligado a hacer guerras cada 2 años. Porque si no hubieran guerras, la industria bélica, que es la industria que gasta 200 millones por minuto, es una necesidad imperiosa, porque este es un país con espíritu conquistador. Y nosotros en el Perú tenemos un espíritu de conquistados. Esto es permanente, esto es la verdad de la milanesa desde mi punto de vista. Yo soy un hombre a favor del empresario, del que se rompe el alma trabajando, del que cultiva su tierra, del que nos alimenta, del que quiere una mina para que esa mina se convierta no solamente en una roca que se va a otro país, sino que esa mina que produce tantos minerales que podríamos ser potencia mundial en minerales como país, entregamos la roca para que en otro país la procesen
y después nos vendan los residuos. Señoras y señores, no quiero entrar al tema minero, porque eso se lo dejamos a los técnicos. Quiero entrar al espíritu del peruano, que es lo que nosotros quisimos cambiar, y yo les garantizo que si Obras hubiera estado, aunque la palabra hubiera no existe, se diluye, se cae como una hoja que se cae del árbol. Pero si en esta ucronía que voy a hacer, ¿qué cosa es una ucronía? Una ucronía es no la historia como se ha producido, sino en una ucronía es ¿qué pasaría si la historia hubiera sido distinta? Al revés, esa es una ucronía. Es lo que no fue. Entonces, en esa ucronía, yo voy a jugar un poco con las palabras diciéndote que si Obras hubiera ganado la primera vuelta, era una cosa. Si Obras hubiera ido a la segunda vuelta, que lo pudimos lograr, pero la envidia en el Perú es tan grande, los periodistas son tan mediocres, los medios de comunicación son tan prostibularios, los políticos son tan poco patriotas, son tan poco solidarios, que aspiran a pasar por la política solamente para una cuestión personal, no en función de patria, no en función de país. Nosotros queremos patria. Primero la patria. La patria son nuestros hijos. Ahí nacen, ahí nacimos, ahí nos parieron, ahí nos educamos. Ahora les toca a nuestros hijos vivir felices en un país donde debemos dejar las antinomias y buscar las cosas que nos unen. ¿Qué nos une a nosotros? Nos une la U. Nos une la U para los hinchas de la U. A los hinchas de la Alianza los une la camiseta de la Alianza. Algo nos tiene que unir a nosotros, la camiseta peruana puede ser. Yo digo, es tan difícil ponernos de acuerdo en lo fundamental, que cada vez que tú quieres llegar a lo fundamental te dicen que eres fundamentalista. Porque las palabras se usan de acuerdo a quien las dice. Si todos las repiten, la mentira se convierte en verdad. Esa es la mentalidad del peruano. El peruano no tiene, lamentablemente, una formación cívica sólida. No la tiene, no por su culpa, también un poco, pero más por la culpa de las élites de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, este país ha sido demolido. No porque nos pueden haber quitado la plata, hemos perdido dinero, no, esa parte se vuelve a hacer el dinero, si eres joven, si eres trabajador. El hombre que trabaja nunca se queda totalmente pobre. El hombre de trabajo no se queda totalmente pobre. Tiene para comer, tiene para tener su casa, pero necesita las condiciones. Y en el Perú no queremos tener las condiciones. No es que no las tengamos, no las queremos tener. No queremos tener condiciones que nos permitan vivir como hermanos, felices, en armonía y en paz, donde cada peruano que cuando llegue el día lunes se levante y dice, este es mi país, voy a levantarme a trabajar porque las leyes no me la cambian, porque las leyes no se cambian entre gallos y medianoche, porque se eligen a los mejores hombres para que gobiernen. Pero no, en el Perú siempre los mismos. Siempre los mismos. Los técnicos son los mismos, los que manejan los ministerios son los mismos,
Los empleados que pusieron hace 30 años se siguen aferrando a los cargos porque ellos son los que gobiernan en el fondo. Los congresistas quieren ser siempre los mismos, por eso es que han creado la Cámara de Senadores, porque querían migrar del Congreso repudiado a una Cámara de Senadores que tiene otro barniz, que tiene otro chasis, que tiene otra fachada, como una cirugía plástica que se hace cualquier persona. Le han hecho una cirugía plástica al país, pero el país está con cáncer. Todas las instituciones tomadas por la mafia, todo el país tomado por la mafia, todo el país, muchachos. Si yo les contara lo que yo he visto viajando por el país, tendría que quedarme 24 horas aburridos, todos escuchando a un tipo que a mí no me importa lo que hable del país, a mí me interesa qué me da Belmont a mí. Belmont no te da nada, hermano, porque nunca tuve para dar más que la verdad, y la verdad para el ignorante es nada. Para el ambicioso la verdad es una molestia, es una piedra en el zapato. La verdad es incómoda. ¿Por qué? A mí la gente me pregunta, Ricardo, ¿por qué te fajaste tanto por el Perú toda tu vida? Me fajé porque creí que era más fácil la armonía que pelearnos. Porque creí que era más fácil que encontrar un amigo que fabricar un enemigo. Porque creí que era más fácil gobernar en serio que gobernar con personas que no se han gobernado ni siquiera a sí mismos y nunca han trabajado y no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Son tipos que vivieron pensando yo quiero un cargo en la política y miren el espectro. El espectro político da pena. Por eso escogieron esta vez a 36 candidatos. Esto lo planearon. Porque siempre 36 equipos que juegan en el Mundial de Fútbol, hay uno que campeona, 2 que llegan a la final, 4 que llegan a la semifinal y 8 que entran a octavos. Los demás se fueron. Y no pueden pedir que se vuelva a hacer de nuevo el Mundial porque ya se fueron. Hay que saber perder en la vida. A mí me dicen, Ricardo, tú perdiste la elección, ¿cómo te sientes? Me siento satisfecho, me siento tranquilo, porque yo di todo en la pelea. Pero las fuerzas externas fueron más grandes que nuestras fuerzas internas para ganar en primera vuelta. Si hoy día hubiéramos ganado para entrar a la segunda vuelta, el país volvería a sonreír. Ahora habría una alegría enorme para las elecciones del día domingo. ¿Por qué ahora la gente está triste? Porque dicen, voy a votar por el comunista Roberto Sánchez. Y yo prefiero vivir una dictadura, prefiero vivir como perro encadenado, porque ya me acostumbré a que me traigan la comida a la boca y porque me han dicho que algún día voy a dejar de ser perro. Y perdónenme la metáfora, pero es que cuando yo compré mi libertad, sabía que me iba a enfrentar con el país entero. Pero no el pueblo, el país que ellos manejan, que tienen los medios de producción, los medios de comunicación, la banca, tienen todo. Y que yo tenía que acomodarme a ellos, de lo contrario, te ponen una etiqueta. Porque el periodismo vendido, los medios vendidos, que recibieron dinero de Montesinos, no pueden traicionar a quien les dio de comer. Y eso lo entiendo yo.
Por eso es que hay tanto fujimorista que es cerrado y nadie lo va a cambiar. A eso se le llama el voto duro. Es decir, el fujimorista que se benefició con el fujimorismo y se hizo dueño de las minas, se hizo dueño de los bancos, se hizo dueño de la competencia, porque ya no existe competencia, se hizo dueño del Poder Judicial, se hizo dueño del Congreso, ellos son fujimoristas. Y ellos controlan todo, tu mente la controlan, a tus hijos los controlan. Y cuando yo me enfrenté en solitario, ninguno de estos personajes que ha venido a las elecciones dio la pelea al lado mío, ninguno. Ahora llegaron los salvadores de la patria, vamos a salvar la patria, no queremos comunismo, queremos que esto siga. Esto que ellos crearon, quieren que siga. Y yo les digo, nosotros vamos a hacer la lucha en el Congreso, en las condiciones que ellos han puesto, en la regla de juego que ellos han puesto, porque nosotros sabíamos que íbamos a un fraude, y lo dije el primer día. Yo voy al fraude sabiendo que me van a robar la elección, pero voy a pelearla, porque ya me inscribí en el campeonato, y si ya me inscribí en el campeonato, y estoy en el campeonato, pelearé con la regla de juego, con la pelota cuadrada, con el árbitro vendido, con el juez de línea que no llegó, con los arcos chicos, y al final nos pusieron 5 arcos. 5 arcos, tenías que pasar la valla electoral en el arco de los goles, en el arco de las tarjetas amarillas, en el arco de los corners, en el arco de los fouls y en el arco de... Y ahí se construyó esta elección fraudulenta desde el primer día. Sin embargo, los 36 menos Ricardo Belmont levantaron su voz de protesta diciendo: estamos yendo al fraude más grande de la historia del país. Y los demás no, felices con sus partidos, todos dichosos, todos tranquilos, con nombres inventados, siempre nombres que tienen que ver con el Perú. O sea, van contra el Perú, pero todos se llaman Fuerza Popular, Perú Libre, el Perú para todos, País para todos, país no sé qué, País Bienestar, Pueblo Unido, siempre usando la palabra pueblo, pero no están con el pueblo, nunca estuvieron, vienen en las elecciones, son turistas, como decía Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, capítulo 13, decía: los turistas siempre llegan, los mercenarios también. Cuida tus huestes. ¿Cuáles son tus huestes? Tus compatriotas. ¿Quiénes son tus huestes? En nuestro caso, nuestros espartanos son nuestras huestes. 1.750.000 almas votaron por Ricardo Belmont y Obras. Yo terminaré en cualquier momento como todos, pero las nuevas generaciones agarrarán la posta y seguirán para adelante, porque nosotros hemos sembrado una semilla que es más chiquito que esto, que este micrófono, pero que en el tiempo es una caoba, un cedro. Esto que pesa 200 gramos termina pesando 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3.000 kilos. Obras pesa en el corazón del pueblo peruano 3.000 kilos. La prueba está que no nos mencionaron en los medios de comunicación. ¿Sabes por qué no nos mencionaron? Porque tenían miedo que Obras ganara en primera vuelta. Y temblaban que Obras estuviera en la segunda. Y ahora, polarizando al país nuevamente, tenemos que votar entre Keiko y Sánchez. Tú decidirás qué país quieres. El país que tus enemigos te han dicho
que si votas por Sánchez eres comunista, perdóname, pero tu ignorancia es tan grande que te mereces seguir siendo lo que eres. Un ignorante y una persona sin ningún criterio, ni ninguna autoridad moral ni intelectual para nada. No sirves. Eres un cero a la izquierda. No sumas, ni siquiera restas. No eres nada, eres un cero. El país tiene que definirse el domingo. Caro sello, no nos dieron otra alternativa. Y nosotros como Obras hemos consultado a nuestras bases y nuestras bases de Tacna, de Puno, de Cusco, de Arequipa, de Apurímac, de todos lados. No puedo seguir, te estoy mencionando los que más recuerdo, pero te puedo decir también de Tumbes, de Lambayeque, de La Libertad, de Ancash, de San Martín, de Ucayali, de Loreto. Todos queremos lo mismo, muchachos, queremos salir de este entrampamiento de no poder desatollar el carro en el lodo, que no era lodo. Era peor. Señoras y señores, este domingo tú decides tu destino, no el destino del Perú, tu destino, porque tú, si eres peruano, vas a evitar que un comunista gobierne. Y te prometo que nosotros desde el Congreso vamos a evitar que el comunismo se instale en el Perú. Lo vamos a evitar. Yo no soy el candidato. No quiero hablar por el señor Sánchez, ni quiero decir nada personalmente contra la señora Keiko, o sus aliados, o sus seguidores, o su séquito, o como quieran llamarle. Yo quiero decir que aquí hay que escoger entre dos países, el país nuestro o el país de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que han gobernado 30 años este país desde la sombra, que escogieron a los suyos para que en el Congreso de la República todas las leyes fueran a favor de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no están en el país, los que están fuera, los que gobiernan desde afuera. Esos son los otros, con unos cuantos peruanos que les hacen el trabajo en el Perú. Son, llamémosle, los obreros de la gran oligarquía mundial. Y nosotros, los que creíamos en el Perú, y algunos como yo, que sigue creyendo en el Perú, si yo pudiera hacer otro canal, haría otro canal. Y lo haría con el accionariado difundido nuevamente, lo haría. Pero estoy abocado a mis últimos años, no como decían, se va Ricardo Belmont de la política, sino a hacer más política que nunca, ahora. Pero política no significa querer ser el protagonista. Política significa hablarle al país con las cartas sobre la mesa, todas abiertas las cartas, para que el pueblo sepa que no puede seguir siendo manipulado, porque les hago una apuesta ahora, hoy, 31 de mayo. Que si gana Sánchez, todos esos que dicen que se van a ir del país son los primeros que van a ir a buscar a Sánchez para armarles el gabinete. Te estoy diciendo lo que va a ocurrir si gana Sánchez. Si gana Keiko, ya sabe lo que va a ocurrir.
Yo no te voy a hablar si gana Keiko, porque va a ser más de lo que hizo su papá y más de lo que ha hecho el fujimorismo en todos estos años. Pero si gana Sánchez, sí te voy a decir lo que va a ocurrir. En la primera línea van a estar los banqueros. En la segunda línea van a estar los grandes mineros y los grandes empresarios. En la tercera línea van a estar todos esos que quieren ser de derecha y nunca pudieron serlo, pero que quieren ser de derecha porque sienten que su estatus es mejor, serán los primeros que van a ir a hablar con Roberto Sánchez. Porque yo ya vi esta película con Alberto Fujimori y Vargas Llosa, y se ha repetido la historia igualita. Llegó un japonés llamado Alberto Fujimori que derrotó a Vargas Llosa. Ahora ustedes dirán, Ricardo, no compares a Vargas Llosa con Sánchez. No lo comparo. Te estoy comparando la situación, no los hombres. Acá los hombres no interesan, son las situaciones. Cuando vino Vargas Llosa trajo el neoliberalismo. Dijo, señores, vamos a terminar con el Estado gigantesco, vamos a terminar con la burocracia dorada, vamos a terminar con el robo en el Estado. Y por otro lado sale un candidato que nadie conocía, que dice, nosotros no vamos a privatizar, nosotros no vamos a despedir a nadie, nosotros vamos a traer tecnología, honradez y trabajo, y ganó. Ganó el que mintió, no el que dijo la verdad. O sea que en el país tienes que mentir para que los ignorantes, los estúpidos, los ajenos, los que no quieren a esta patria, a nuestro país, sigan comiendo y hagan riquezas que no las pudieron hacer en otro país, porque en otro país no les hubieran permitido que hagan lo que han hecho con el Perú. En ningún otro país, señores, hay los contratos lesivos como los que hay en el Perú. No existe otro país. No existe otro país, señoras y señores, escuchen bien, que diga, nosotros no queremos la Corte de Costa Rica, que no queremos la OEA, no queremos la ONU, porque ahí sí no quieren nada. Pero cuando les va mal, acuden a ellos. No queremos comunismo, pero vino Xi Jinping, se arrodillaron a besarle los pies. Porque un comunista con plata no es comunista, dejó de ser comunista. Rusia es comunista y la China es comunista. Pero cada vez que llega Putin, o Putin se reúne con Donald Trump le da un abrazo a Putin. Están negociando, muchachos, están negociándose el mundo. Y nosotros peleándonos entre peruanos. Ya lo dijo alguna vez, no sé si fue Benjamin Franklin, que dijo, no hay heridas más dolorosas que las heridas de las guerras civiles internas entre hermanos. Y eso es lo que quieren hacer ellos. Que la familia se desintegre. Después de esta larga, no sé cómo le llama, discurso, palabras, no sé, llámale como quieras, te voy a decir la síntesis. Voy a terminar con una historia personal, si me permiten. Porque mis historias personales tocan a miles de personas. Mi hija recién salida del colegio, el año pasado. Hoy día una joven universitaria. Por sus calificaciones automáticamente ingresó a la universidad. Nunca coincidió conmigo en nada, porque tenía su propia manera de pensar.
Y esa niña, que no estudió educación cívica, que si le preguntaba quién es el presidente del Perú, seguramente te decía quién era el presidente, pero no sabía nada. Esa niña decidió un día hacer una broma en TikTok. Una broma en TikTok. Porque ella juega en el TikTok con sus amigas, jugaban, bailaban, hacen sus, yo le llamo sus payasadas, con todo respeto, ¿no? Sus modas, su léxico, que no entiendo yo ni lo que hablan. Esa era mi hija. Y un día mi hija se le ocurrió hacer una broma en plena campaña que dijo: si mi papá sale presidente, me rapo la cabeza. Se viralizó el mensaje y me llamó ella a mí, que yo estaba en mi oficina, y me dijo: papá, he hecho una broma que se ha viralizado. Cuando vengas a la casa, quiero que la veas. Le dije: hija, ¿qué has hecho? No, cuando llegues a la casa conversamos. Le dije: voy a llegar tarde, mañana conversamos al día siguiente, en efecto. Y le pregunté: ¿qué has hecho? Mira, papá, lo que he hecho. Tenía 1 millón de vistas. Le dije: oye, pero no vuelvas a hacer esto sin consultarme, te vas a tener que rapar la cabeza si gano, si no gano. Bueno, tuve una discusión con mi hija. Y mi hija me dijo: papá, yo no te veo a ti la cara. Desde que he nacido, llegabas tan tarde en la noche, yo me iba al colegio, no te veía la cara. Has estado en mi graduación, escuchaste un mensaje que te impresionó de mis compañeras de colegio, porque todas tuvieron más tiempo que nosotros en el debate para exponer ante los padres de familia lo que les había dejado el colegio, y realmente escuché palabras maravillosas que salían de la boca de estos muchachos, hombres y mujeres. El 70% decía: me voy del país. 70%. Todavía no había ganado Sánchez, o todavía no había postulado Sánchez, o todavía Sánchez no existía, ni siquiera en la cabeza de estos chicos. Pero el 70%. Me quiero ir a estudiar a España, me quiero ir a escuchar a Estados Unidos, me quiero ir a vivir a Oxford, me quiero vivir en Suecia. Nadie quería quedarse en el Perú. Yo dije: ¿qué pasa? Nosotros le dimos la educación a estos jóvenes y estos jóvenes no saben ni el país que tienen. No han salido del colegio y del barrio donde viven y se van de este país. Mi hija sale del colegio, me ve ese día en la graduación, nos vamos a almorzar y yo le dije: qué bonito discurso has dicho, qué bonitas palabras he escuchado de tus compañeros, pero lo que más me ha dolido es que todos se quieren ir del país. Y ahí mi hija me dijo: papá, yo me quiero ir a Italia. Mi hijo, que ya salió del colegio, me dijo: sí, yo creo que también me voy al país. Entonces dije: ¿qué les pasa a estos muchachos? Mi hija me dijo: ¿puedo hacerte una entrevista? Le dije: hijita, hazme la entrevista que quieras, no te preocupes. Me hizo una entrevista y la vieron 4 millones de personas. Y mi hija me dijo: papá,
quiero que me cuentes qué cosa es el comunismo, qué cosa es el capitalismo, qué cosa es Cuba, qué cosa es Rusia, qué cosa es esto, ¿no? Quiero aprender, me dijo mi hija. Y yo le dije, cuando termine la campaña, vas a aprender. Tú por ahora, mírala, mira a los candidatos, dame tu impresión. Y mi hija se atrevió a decirme, papá, ¿te puedo acompañar al debate? Al segundo. Le tuve que decir al secretario general del partido, porque estábamos acreditados, que le cediera el puesto a mi hija que quería ir al debate. Y la llevé al debate y se sentó con todos los políticos. Esta criatura de 18 años recién cumplido. Y vio a su papá en el debate. Y cuando nos íbamos a la casa me dijo, papá, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa de qué? De que tú eres el único que no has leído, papá. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que soy el único? El único que no leyó. El único que dijo lo que tenía en su corazón. Y me impresionó lo que me dijo mi hija, porque nunca la había escuchado hablar de política, si siempre teníamos discrepancias. Ella era muy liberal, como son los jóvenes de hoy, que no creen en el papá, que además yo soy viejo, yo era el abuelo. En el colegio decían, has venido con tu abuelito, no con tu papá. Entonces el abuelo se encontró con una hija que a los 18 años tenía hambre de saber qué iba a pasar, si se quedaba o no se quedaba en el país. Y yo le dije, si yo soy presidente, te vas a quedar acá conmigo. Y mi hija ahí recién se interesa y dice, papá, ¿y tú puedes ser presidente? Sí, puedo serlo, no figuro en las encuestas, estoy último, no me entrevistan en los canales de televisión. Sí, pues papá, yo nunca te había visto, yo no sabía que eras candidato. Recién me enteré ahora que te acompañé al debate. ¿Recién te enteraste, hija? Sí. ¿Y tus amigos y del colegio saben que soy candidato? No, nadie sabe. Después del debate recién supieron. Y mi hija me hizo esta pregunta, ¿sí, por qué la prensa no te entrevista a ti, papá? Le tuve que dar una explicación. ¿Por qué los medios de comunicación hablan de todo menos de tu persona? Saca tus conclusiones, hijita. Y me di cuenta que mi hija, con su sentido común, me estaba dando una cátedra de lo que es una persona libre, que iba a las marchas gay, que iba a las marchas de los derechos humanos, que iba con su mamá al psiquiatra, al psicólogo, que todos los chicos hoy día tienen psicólogo. Yo pago el psicólogo nada más, pero decía, ¿por qué va al psicólogo? Es una chica normal. No, es que hoy día todos los chicos van al psicólogo. Los chicos no saben qué van a hacer, los chicos tienen inseguridad con ellos mismos, los chicos de hoy no son como los de tu generación. Le dije a mi generación que me perdonen. No hablábamos de que todos teníamos que ir al psicólogo. Cada uno nacía con sus defectos, caminaba con sus defectos y al final la vida te enseñaba. Bueno, mi hija, psicólogo, psiquiatra, tratamiento, que no se encuentra a sí misma, que no se encontraba, que la sociedad y sus amigas querían otra cosa, y otras cosas, y otras cosas. Y yo le decía, tú te estás llenando de cosas, pero llénate de ti misma. Y me llevé con la gran sorpresa que una niña, en su ignorancia, al decir las cosas que dice en TikTok, como tanto ignorante que habla, se iba a volver famosísima, sin saber nada de nada, simplemente dando su opinión. ¿Y por qué daba su opinión? Pienso yo
que fue el día de su graduación, cuando yo le dije, me da pena que el 70% de los chicos que he escuchado hablar en la despedida, en los discursos de despedida del colegio, todos se quieren ir del país. Y le dije, yo me voy a quedar solo. Y mi lucha va a ser por gusto. O tengo que adoptar otros hijos que piensen como yo. Así le hablé. Y mi hija solamente, ella tomó conciencia. Y ayer me llamó preocupada porque me dice que 20 de sus amigas, de su entorno, le han dado la espalda. ¿Y por qué te han dado la espalda, hija? Porque he dicho lo que pensaba y que yo no voy a votar por Keiko Fujimori, mi hija. Y me han atacado, me han insultado, me han llamado hasta los papás de las chicas. Le dije, ¿qué cosa? ¿A eso hemos llegado? Bueno, a eso hemos llegado. Hemos llegado a que nuestros niños se odien entre ellos con la política, rompiendo lo principal que se crea desde la niñez, que es la amistad con el compañero de colegio, de carpeta, tus amigos de siempre, los que duermen en tu casa, los que te invitan a dormir a la suya, los que comparten la misma mesa, donde jugaron con las mismas muñecas, jugaron con los primeros sueños en su niñez, en su adolescencia y en su primera madurez intelectual. Mi hija se quedó sin amigas de su entorno. La han llamado, la han insultado, comunista, roja. Y me contó mi hija, ayer en la noche, me llamó a la 1 de la mañana, a decirme, papá, ¿cuándo vienes? Y yo le dije, termino mis exámenes y ya estoy viajando el lunes para Lima. Papá, me siento muy mal. Y yo le dije, te tienes que sentir muy bien, hijita, porque tú has demostrado tu entereza, ni siquiera consultando, me lo hiciste de motu propio, te nació a ti. Entendiste muchas cosas sin que yo te las explique. Eso es algo que se llama la voz del corazón. El corazón te dijo a ti lo que tenías que decir, sin libreto, sin papel, sin marquetero, sin nada, solamente con tu carácter, con tu presencia, con tu simpatía, con tu empatía, no con ellas, no con esas 20 amigas que no son tus amigas, sino con la gente que realmente aprecia lo que es la dignidad, lo que es el amor propio. Y a partir de hoy, la vida te cambió, hijita. A ti y a todas las niñas que piensan como ella, les cambió la vida. Porque a partir de ahora crecieron 20 años. Dejaron de ser niñas, dejaron de ser esclavas, dejaron de ser estúpidas que se la creyeron que el comunismo empieza el próximo lunes. Y me da mucho gusto por ti, hijita, y de aquí, desde mi alejamiento por unos días de mi hogar, de ti y de que eres una persona admirable. Te digo que yo fui víctima de lo mismo que tú, de que fui hombre público, de que salí en televisión y me vieron los envidiosos, la crítica, los criticastros, como decía el premio Nobel colombiano.
los parásitos de la sociedad. Entonces, cuando el premio Nobel colombiano dice los parásitos de la sociedad, tú te has desparasitado. Todavía no se ha inventado una vacuna para la envidia. Lo que tú has producido en la gente que te ha llamado a insultarte se llama envidia. Estate tranquila. Tienes mi respaldo y yo sé que algún día Obras no morirá con tu papá. Morirá con las Nicole, con las Kristen, con las Allison, con las Normas. Con la Felicita, con las Carla, con miles de personas que irás conociendo en el camino. Que maduraron antes que las otras. No te aflijas. No eres tibia. No eres tibia, eres como tu madre y como tu padre, definidos al máximo. Tú te definiste sola, nadie te lo dijo, no te lo dije yo, no te lo pedí yo, estate tranquila. Tu corazón te dictó lo que has hecho y lo que has dicho, y te harás responsable de lo que has dicho. Pero Obras ya está en el Congreso y dile a tus amigas, que no son tus amigas, diles que existe un Congreso que no va a permitir el comunismo, pero sí va a terminar con la corrupción. Diles que todos los días en el Perú se roban 200 millones de soles todos los días del Estado. 200 millones de soles le roban al Estado todos los días. Dales una cátedra. Sigue leyendo, sigue aprendiendo, sigue escuchando al otro, que uno no aprende de sí mismo, uno aprende del otro. Obras está en el corazón de la gente y Obras va a apoyar el cambio en el país sin comunismo, sin ninguna aparición pública mía que tenga que ver con la campaña del señor Sánchez, porque esa es su campaña, al cual yo combatí en las elecciones y que perdí y que acepto la derrota en las condiciones que se dio, porque hay que saber perder en la vida y me he dado cuenta que más difícil es saber ganar. Los hombres dignos sabemos perder, perdemos con honra, porque preferimos perder con honra que ganar sin ella. Amor con amor se paga, acuérdate. Queremos que se recuerde por algo que he dicho, se me abandone por lo mismo. Hace 50 años que digo lo mismo. Es hora de que el Perú cambie el rumbo por el cual ha estado yendo, porque el Perú cada día está peor. El Perú cada día está peor como patria, como país, como nación, como república.
han cambiado la Constitución en contra de la Constitución que ellos hicieron. 80 artículos han sido cambiados de la Constitución. ¿Lo sabías? Si lo sabías, para muestra un botón. Han dado leyes pro crimen para que vivas en zozobra. Y este domingo no vayas a votar, el próximo, por miedo al comunismo. Han dicho algunos personajes públicos que se van del país, que se vayan, no hacen falta, porque los que van a venir son los inversionistas al Perú, porque este Congreso ya tiene a Obras adentro, y Obras va a ser lo que hace 50 años dijo que iba a ser, desde el Congreso, que hoy día tiene el poder. El poder ya no lo tiene el presidente, porque las leyes están hechas para vacar a los presidentes. Y las leyes fueron cambiadas para que nunca vacaran a los que han armado esta elección de 36 candidatos, donde querían esconderse en los 30 partidos que han perdido y que no han pasado la valla. Le faltaron partidos que pasaran la valla. Ellos dijeron, ya entramos al senador, nos solapeamos, vamos con este partido que nadie conoce, voy yo con este otro, ¿en cuál nos metemos? En este otro. Y te hicieron creer que eran 36 partidos independientes, eran 36 partidos de ellos. Por eso es que tuvieron televisión, tuvieron prensa, tuvieron promoción, tuvieron todo. Incluso apoyaron a Sánchez el 30 de marzo con páginas enteras en El Comercio y en todos los periódicos del monopolio, diciendo Sánchez la está rompiendo con 7%. Nosotros todavía no figurábamos en las encuestas. ¿Qué hizo el Sur? Se volcó por Sánchez. ¿Qué hicieron los de Obras? El voto perdido con Ricardo Bello. Vamos con Sánchez. Pero la Plaza San Martín demostró otra cosa, que nadie lo había hecho antes, que teníamos una trinchera de hombres leales a los principios y a la filosofía de Obras. Y ese día, nuestro público, nuestros seguidores, eran propios. No eran fabricados por el marketing, ni por la prensa, ni por los periodistas corruptos, ni por la televisión vendida, no. Eran personas que habían tomado conciencia de que eran respetados como seres humanos. Me despido simplemente diciéndoles que el lunes, martes, estoy llegando a Lima. Felizmente mis resultados están buenos. Cada 5 meses tengo que hacerme exámenes. Vienen las elecciones municipales. Vamos a barrer en las elecciones municipales. Hemos llegado al Congreso. Se han quedado los envidiosos diciendo que todos los que hemos entrado al Congreso ahora defendemos las elecciones. No es así, porque yo las defendí siempre desde que participé. Cuando tú participas en un campeonato, tienes que atenerte a lo que ocurrió en el campeonato. No puedes, cuando ya perdiste, decir, no, este campeonato me lo robaron. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada, señoras y señores. Obras lo dijo el primer día, por eso es que la prensa no nos invitó. Obras lo dijo el segundo día, por eso la prensa no nos invitó. Obras lo dijo hace 30 años, por eso la prensa nos combatió 30 años. Por eso que en los últimos 30 años
a mí me desaparecieron de los medios de comunicación. Y tenían que quitarme RBC. Secaron RBC. ¿Cómo la secaron? El que se anunciaba en RBC le caía la SUNAT. Y la campaña de desprestigio dura hasta ahora. ¿Volverá RBC algún día? Probablemente volverá. Con el fujimorismo no volverá. Imposible, si el fujimorismo me lo quitó. Entonces, lo personal, acá hay 3 razones por las cuales mi voto es obvio. Primero, porque la patria no fue nunca defendida y están mis mítines del año 95 en todo el Perú. Ahí lo digo, que la patria no ha sido defendida. Segundo, está el partido, el movimiento. Y tercero, las personas. Las personas pasadas, dentro de unos años cuando usted vea este video, Ricardo Belmont ya no está acá, pero se sembró la semilla más grande en el alma del pueblo peruano, que es la semilla de la verdad, de la justicia, de la ponderación, del respeto, de la palabra para levantar ánimos y no para destruir gente. Hoy día los periodistas que destruyen son los más vistos. ¿Por qué? Porque el país está lleno de envidiosos, de hipócritas y de fracasados. Y son los fracasados, los envidiosos y los hipócritas los que gobiernan este país. ¿Me entiendes? Muchas gracias y hasta la próxima. Les habló Ricardo Belmont, que ya con más tranquilidad empecé mi rutina deportiva. Estoy llegando a Lima esta semana. No voy a hacer campaña, porque mi campaña terminó, pero he dejado y he escuchado las voces de mis espartanos, que ellos saben que Obras es consecuente con sus ideas, y Obras con Ricardo Belmont o sin Ricardo Belmont es una fuerza es un vendaval. Lo que ustedes han hecho, queridos espartanos, ha sido una epopeya sin nombre. Una epopeya sin nombre. Ustedes hicieron mi campaña y no abandonen el partido. El partido es de ustedes, no es mío. Yo lo conduzco hasta donde pueda. Ustedes lo alimentan con su presencia, con su espíritu. Y así cambiaremos el Perú. Un abrazo y hasta la próxima.